Bueno, buenos días a todos. Para mí es un enorme placer estar ante todos vosotros. La idea de la presentación, vamos a hablar un poco de lo que es Tacit, pero también vamos a hablar de lo que es Sinfonier y ver cómo podemos aprovechar ambas cosas para tener pues, un resultado muy eficiente. De hecho, para ver un poco qué queremos hacer, porque estamos hablando de cosas como ha comentado Chema, ¿no? Pues en Tacit tenemos temas de poder controlar en cualquier momento qué aplicación de Android pudiera ser o maliciosa o pudiera estar aprovechando mi marca. O si os acordáis el año pasado, los que estuvisteis en nuestro evento, que hablamos también de Tacit, cómo conseguimos analizar un incidente que había ido contra un CEO para poder descubrir quién estaba detrás en un ataque dirigido, donde se había utilizado una aplicación maliciosa de Android que se había dirigido a un CEO. Entonces, esa parte que contamos un poco la historia de cómo investigamos, es un poco la parte también que hemos estado utilizando sobre todo estos últimos meses. Hablaremos luego de ciertas investigaciones también que hemos hecho con la Guardia Civil. Hablaremos también de otros tipos de fraudes relacionados con Android que hemos encontrado también en vivo y hemos ayudado también a desenmascarar desde una serie de tecnologías o técnicas que provienen de China, de posicionamiento, que se llama Xuaban, que luego hablaremos brevemente, y también de diferentes opciones típicas que parecen de los 90, donde incluso hablamos de dialers, que seguro que suena mucho cuando en Windows 95 nos infectábamos con dialers que llamaban a números, en esa época creo que eran 902 o estos números de bastante dinero que costaban llamar, que simplemente cuando teníamos los módems conectados, pues nuestros ordenadores con Windows 95 o 98 de la época pues llamaban y nos causaban una gran factura de telefónica, ¿no? Que luego pues en mi caso pues igual, pues nuestros padres luego nos podían echar la bronca o lo que fuera si estábamos probando. Entonces, de todo eso vamos a hablar porque eso ha vuelto también en el mundo móvil, no solo ya era de los 90, sino que también hoy en día ocurre. Y para ello vamos a empezar a ver un poco ambas cosas. Vamos a ver qué es Sinfonier, qué tenemos en Tacit, cómo podemos juntar todo y qué beneficios podemos obtener y cómo estamos trabajando con empresas hoy en día en ambos beneficios. Entonces, para empezar, lo más rápido de todo yo creo que es que veamos un vídeo que tenemos de Sinfonier, donde vamos a poder ver rápidamente qué es Sinfonier y en qué consiste. Sinfonier es una tecnología que soluciona el problema de la recolección y tratamiento en tiempo real de grandes cantidades de información. La información entra a Sinfonier, seguidamente es procesada y enriquecida con datos de servicios disponibles, para finalmente generar inteligencia. Esta información es supervisada y puede ser usada para aportar conocimiento a situaciones que requieren un procesamiento masivo de datos. Pero, ¿cómo funciona realmente Sinfonier? Sinfonier es como cocinar. Disponemos de una receta que servirá para preparar el plato compuesto de ingredientes, fuentes de información, utensilios, spouts, bowls y drains, condimentos, enriquecimiento de la información con otros servicios disponibles, y presentación, generación de alertas, visualización en un dashboard. Los ingredientes principales son aquellas fuentes de información a tu alcance. Por ejemplo, es importante seleccionar ingredientes de calidad y que provengan de fuentes de confianza frescos y con buena reputación. Y una vez que hemos seleccionado los ingredientes, ¿cómo los cocinamos? Aquí es donde entra en juego Sinfonier. En primer lugar, tenemos que incluir una entidad spout que nos permite añadir los ingredientes. Llamamos spouts a aquellos módulos de Sinfonier que sirven de entrada de información conectándose a diferentes fuentes. Estos módulos pueden obtener la información vía streaming o haciendo polling. Llega el momento de enriquecer la información con otros servicios disponibles, convirtiendo grandes cantidades de información en inteligencia. En este caso, para cada servicio con el que conectemos, crearemos un Vault que nos devuelva más información de la que actualmente disponemos. ¿Qué tipos de servicios podemos usar? De logs, de reputación de IPs y de malware. Ya disponemos de las fuentes y los servicios que van a enriquecer la información creando inteligencia. Y es momento de crear las conexiones entre los spouts y los vaults, que hagan que nuestro plato empiece a tomar forma y aspecto atractivo. Es sencillo e intuitivo, y es donde radica una de las claves de Sinfonier: conectar distintos elementos y crear tu propia inteligencia.
Ya tenemos nuestro plato cocinado, una exquisita ración de inteligencia. Ahora solo nos queda la presentación. ¿Cómo lo presentamos? La presentación con Sinfonier es totalmente configurable. Como usuario puedes definir dónde y cómo mostrar la información que has recogido. Nosotros te planteamos varias opciones. Modo alerta. Desde Sinfonier podemos crear un drain que envíe un correo con la información del CVE a una determinada lista de correo. O visualización en un dashboard. Otra posibilidad es usar un dashboard en el que se puede presentar la información en tiempo real y de un vistazo. En Sinfonier hemos creado un conjunto de drains que permiten mostrar la información en diferentes formatos. Veamos un ejemplo concreto. ¿Cómo monitorizar y notificar nuevas vulnerabilidades? Disponemos de nuestros ingredientes, es decir, nuestras fuentes de información, en este caso NIST e Inteco. Después viene la fase de preparación y, en el caso de Sinfonier, de procesamiento y de enriquecimiento con servicios disponibles. Finalmente, el emplatado, o lo que es lo mismo, la generación de resultados. ¿A que es sencillo? Ahora es tu turno. Solo tienes que seguir estos 3 pasos. 1. Selecciona tus fuentes de información. 2. Elige los servicios que te van a servir para enriquecer los datos. Y 3. Genera los resultados en un dashboard o genera notificaciones. Bueno, como podéis ver, realmente Sinfonier lo que nos permite, yo lo llamo la navaja suiza de la seguridad, porque hoy en día, pues yo creo que todos estamos un poco cansados, o no cansados, sino que las palabras tipo Big Data, Threat Intelligence, el tema de compartición de información es algo que también todas las empresas hablamos y hacemos, algunas mejor, otras peor, donde compartimos información. Seguro que muchos de vosotros ya habéis implementado estándares como Stix, Taxis, iBox, que intentan que podamos hablar entre empresas cuando intercambiamos, por ejemplo, información de inteligencia o cuando intercambiamos información relativa a un incidente. Y hoy en día es un poco caos, puesto que recibimos igual de un CERT local, por ejemplo, de INCIBE, o de un CERT de una comunidad, o de un CERT de una empresa, igual información de IPs maliciosas que nos están atacando, pero a la vez igual recibimos de algún fabricante, de un antivirus, de alguna empresa norteamericana, una empresa japonesa o israelí, otro tipo de información, y todo ello no sabemos muchas veces cómo jugar con ello, ¿no? Es decir, aparte de toda esta información externa que estamos recibiendo, también tenemos mucha información interna. Es decir, todos tenemos nuestro SIEM, tenemos nuestra información interna, que también tenemos que saber cómo jugar con ella. Y para ello Sinfonier es la parte ideal para hacer todo esto. Es decir, lo que nos permite Sinfonier es poder jugar con toda ella. Poder coger todas estas fuentes de datos diferentes, de diferentes formatos. Algunos pueden ser un CSV, otros un FTP, otros una lista de correo, otro es una API a la que nos conectamos a recoger datos, otro es un XML en Stix o en Taxi, es decir, un montón de diferentes formatos, y con Sinfonier podemos coger todos, jugar con ellos, enriquecer esa información y crear luego ya lo que podemos decir que es algo más parecido a lo que puede ser y llegar a ser inteligencia. Es decir, ya no son datos, sino que son todo ese trabajo que hemos hecho previo de poder jugar, correlar, etcétera. Y para ello Sinfonier está basado en estas 3 principales características: tener una especie de interfaz totalmente muy fácil que podamos usar, drag and drop, y ahora la veremos, que podamos instalarlo de forma automática, y luego tenemos tecnología que existe hoy en día, puesto que la tecnología ha avanzado mucho, que nos permite hacer computación en tiempo real y está basado en Apache Storm, que es una tecnología open source. Entonces hemos visto en el vídeo pues cómo a través de esas fuentes de información, que son los spouts, y a través de los vaults podemos enriquecer, correlar. Imaginemos que estamos cogiendo datos de nuestro SIEM, a la vez estamos cogiendo datos de lo que nos da INCIBE, o nos está dando Telefónica, o nos está dando pues un fabricante, o está dando un CERT de China, y todo eso lo podemos unir y poder sacar información que sea realmente accionable, ¿no? Tanto que está de moda esa palabra también, y que podamos realmente usarla, ¿no? Eso es la parte interesante de Sinfonier. Y para ello ya está todo un poco masticado, es decir, Sinfonier ya nos da un montón de módulos que podamos utilizar en cualquier momento para poder jugar con esa información. Y es algo muy, muy sencillo de hacer, y ahora veremos algunos ejemplos de cómo podemos utilizarlo. Esta es la interfaz que se utiliza para hacer ese drag and drop de los módulos. Pues un módulo puede ser: dame información de esta API, otra puede ser: dame información de mi SIEM, o dame información de este log, o dame información en tiempo real de quién está accediendo a mi web.
y aparte de ello luego empezar a jugar, ¿no? Es decir, pues vale, lo voy a correlar con esta información que tengo de Telefónica que me da IPs maliciosas que están siendo detectadas sin incidentes de seguridad, o esta información que me está dando este fabricante donde puedo descubrir este tipo de tráfico de red concreto que sé que es de esta familia de malware concreto que realmente quiero identificar, o por ejemplo hoy en día con el caso de ransomware, ¿no? Todo el ransomware que nos está afectando a todos. De hecho, es una lacra bastante grande en España, por ejemplo. Hay un montón de empresas afectadas, tanto administración pública, pymes, grandes empresas, por el tema del ransomware. Pues toda esa información que hoy se comparte del tema del ransomware para poder evitar que cualquier equipo nuestro se pueda infectar con un ransomware, pues realmente es muy valiosa. Y si podemos jugar en tiempo real, identificar todo lo que viene, por ejemplo, vía web o vía correo electrónico, identificar si puede ser un ransomware y bloquearlo en tiempo real, pues para nosotros puede ser una gran labor. Entonces, todo ello con Sinfonier es muy rápido y fácil. De hecho, hemos creado un dashboard, que es el que está en la entrada en la puerta, que veremos, que simula, por ejemplo, para que veamos qué fácil es el crear una topología donde simplemente estamos, por un lado, monitorizando redes sociales, es decir, una fuente de datos externa, y también estamos monitorizando a partir de nuestro SIEM la información de todos los que están haciendo a nuestro servidor web, para intentar ver, por ejemplo, en el caso, es un caso hipotético que hemos pensado que podría ser interesante, donde podemos decir, pues en el caso de que alguien publicara algo sobre nosotros en Twitter, poder identificar en tiempo real quién está accediendo, por ejemplo, imaginemos que alguien encuentra un cross-site scripting o un SQL injection en una de nuestras webs, pues podemos identificar en tiempo real y con unos sencillos pasos, en menos de 5 minutos tendríamos montado que podemos identificar en tiempo real quién está tuiteando esa información y a la vez, o quién está publicando esa información, imaginemos en algún foro, y a la vez quién está conectándose a nuestra web intentando explotar esa vulnerabilidad. Y todo eso lo podemos hacer en muy pocos sencillos pasos. De hecho, ahora, si vamos al navegador, aquí tenemos creado lo que es la topología que hemos hecho específicamente para el evento, donde estamos haciendo eso. Estamos intentando identificar, por un lado, estamos monitorizando Twitter para encontrar todos los tweets que se están publicando, en este caso con el hashtag del evento. Imaginemos que en vez de un hashtag del evento estuviéramos buscando a alguien que ha encontrado un SQL injection o un cross-site scripting y está publicándolo en Twitter, o imaginemos que ha encontrado una forma de cómo explotar una vulnerabilidad en uno de nuestros servicios públicos. Pues estamos monitorizando en tiempo real todo lo que está pasando, en este caso en una red social, y a la vez estamos monitorizando en tiempo real los accesos a la web, en este caso, donde vamos a tener, que tendría esa vulnerabilidad. De hecho, esto está en tiempo real. Si vamos al navegador, pincho aquí, ¿dónde está el ratón? Este sería el panel de control donde... A ver, un momento. Sería el panel de control donde tenemos todo. Un momento que voy a copiar y lo ponemos en el navegador. Donde en tiempo real, si vosotros ahora estáis tuiteando, cualquier persona que esté tuiteando y a la vez esté accediendo a nuestra página web especial que hemos creado, aparecerá aquí en tiempo real todos estos accesos, también geolocalizando, en este caso, quién está accediendo a nuestra página, qué tipo de sistemas operativos están utilizando. Aquí, si os fijáis, esto es la topología que hemos visto antes brevemente, es decir, algo que podemos hacer en 5 minutos. Podemos tener información en tiempo real de qué está pasando. No se ve aquí el mapa muy bien, pero es un mapa mundi, no se ven por los colores. Donde podemos ver, si estáis pinchando, pues aquí aparece en tiempo real quién accede, qué tweets se están publicando, donde, por ejemplo, estuvieran hablando de nuestra vulnerabilidad, y todo ello de forma muy sencilla, para que veamos que realmente es muy sencillo el poder correlar esa información que viene de fuentes internas, como puede ser los accesos a un servidor web, como de fuentes externas, como puede ser una red social como Twitter. Y esto es algo que hemos hecho con Sinfonier de forma muy sencilla, pero también tiene muchos más usos, ¿no? Y de hecho, un poco lo que queríamos hacer también es ver cómo podíamos integrarlo con Tacit, que es la herramienta que hablamos ya hace 6 meses cuando la presentamos en sociedad, de esa correlación de aplicaciones maliciosas en Android, puesto que hoy en día pues ya sabemos que hay una gran cantidad de aplicaciones maliciosas en Android, pero no solo eso, sino que cada vez más de los ataques dirigidos que están sufriendo las empresas están siendo también utilizándose algunas veces ya aplicaciones móviles. Antes era el típico, pues hablaba Chema de un spear phishing, donde se mandaban un correo, pues luego ha habido muchas veces que se enviaba un archivo de Office infectado, un Excel con los salarios de los empleados o algo atractivo, PowerPoint, un Word.
algo que fuera atractivo y que realmente infectáramos el equipo y pudiéramos ejecutar código. Pero ya también, en los últimos casos, por ejemplo, ya hay muchos casos que hemos visto donde también se envían aplicaciones móviles, sobre todo Android, puesto que hoy en día es el sistema operativo que más fácil es instalar una aplicación. En Apple todavía no es tan sencillo como puede ser en un dispositivo Android. Entonces, en el caso de Tacit, ¿os acordáis cuando hablamos el año pasado? El año pasado hicimos, como comentaba al principio, el ejemplo de este CEO de una gran empresa que fue fruto de un ataque dirigido y pudimos ir destripando poco a poco, paso a paso, utilizando la herramienta hasta encontrar quién fue el autor de ese ataque dirigido porque cometió un fallo, ¿no?, a la hora de registrar un dominio. Si os acordáis, de hecho el vídeo está en YouTube, os recomiendo que lo veáis porque podemos ver paso a paso todas las actividades que se estuvieron haciendo hasta encontrar la persona que estaba detrás. Pero también durante estos últimos meses, hemos hecho otras muchas cosas. Por ejemplo, hemos detectado lo que comentaba también del SWA-ban, que es algo que en Europa apenas se conoce, pero que es el tema de la optimización o el posicionamiento de aplicaciones en los market móviles. Al igual que todos conocemos técnicas de SEO en la web y todos utilizamos SEO, pues digamos que en los markets también existe el mismo problema. A ver cómo posicionas tu aplicación para que cuando alguien busque una palabra aparezca tu aplicación primero delante que las otras. Entonces, hoy en día no existen técnicas, digamos, legales, y todas las técnicas que se hacen son técnicas pues un poco criminales, podemos decir. Es decir, no son aprobadas por Google, por supuesto, y cuando Google lo descubre rápidamente banea esas aplicaciones del market. Pero en este caso sí que encontramos un grupo chino. De hecho, luego publicamos un informe que podéis encontrar en nuestra web, donde veíamos cómo era el proceso, el ciclo de vida de este grupo. Lo que hacía básicamente era infectar un montón de terminales móviles. Descubrimos que había cerca de 12.000 equipos o móviles infectados, era una especie de botnet móvil, y lo que hacían era asociar usuarios de Google que ellos que habían comprado por otros medios en esos terminales móviles. De tal manera que cada terminal tenía asociados múltiples usuarios de Google y podían instalar entonces aplicaciones sin que el usuario se enterara. Al instalar las aplicaciones, por supuesto, las aplicaciones que se instalaban eran aplicaciones controladas por ellos y luego el usuario, sin que él se diera cuenta, pues votaba 5 estrellas, comentaba que estaba todo muy bien, etcétera, con lo cual ayudaban a posicionar esas aplicaciones maliciosas sin que el usuario fuera partícipe, ¿no?, de hecho. Entonces, eso es un fraude, en este caso, en el market móvil, y eso lo pudimos descubrir gracias a Tacit y toda la investigación que hicimos. También comentamos que teníamos 2 investigaciones con la Guardia Civil relacionadas con la suscripción a números SMS Premium. Eso todavía sigue siendo muy importante. Existen muchas aplicaciones en los markets, sobre todo de Google, que sin que tú te enteres, te suscriben a números Premium. Y luego cuando llega la factura, pues ves que has mandado un montón de SMS a números premium no solo de España, sino de otros países. Entonces, eso también es otro tipo de investigaciones que hemos podido hacer estos meses. Hemos encontrado 2 grupos españoles que se dedicaban a hacer ello. También hemos encontrado un grupo de Polonia que se dedicaba también a hacer lo mismo a ciudadanos de Polonia. Con lo cual vemos que cada vez más tiene sentido utilizar este tipo de herramientas para hacer investigaciones. Esa también fue otra investigación que hicimos que encontramos con lo que hablaba de los dialers, ¿no?, que eso nos recuerda de los años 90 con nuestros modems que teníamos que se conectaban y llamaban a números de pago. Pues aquí también existe exactamente la misma idea, es decir, nos instalamos aplicaciones que parecen totalmente benignas, pero en la realidad están llamando a números que son de bastante dinero, es decir, no son números gratuitos, son números que sean baratos. Entonces, esto también fue otra investigación que hemos hecho y hemos podido también sacar un informe, hemos hablado también con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también con Europol y hemos podido también ayudar a intentar hacer investigaciones para que pudieran descubrir quién estaba detrás de este tipo de fraudes, que al final son fraudes no de grandes dimensiones, como puede ser hoy en día el ransomware, donde sí que realmente se gana mucho dinero, pero también son fraudes donde hablamos de cientos de miles de euros o incluso algún millón de euros cuando vemos el cómputo total. Entonces, estas aplicaciones que también encontramos siempre con nuestra herramienta, lo que podemos ver son aplicaciones, algunas son normales de wallpapers, otras son de tonos de sonido, otras son más de vídeos, otras son... Es decir, hay de todo tipo, son siempre aplicaciones gratuitas, pero todas las que hacen son incluso linternas o cosas que consideramos básicas y todas ellas lo que hacen lo mismo, es intentar que parezca algo benigno, pero en realidad sin que el usuario lo sepa, pues está llamando esos números o suscribiendo a SMS Premium o, como en el caso que hablamos de SWA-ban, instalando aplicaciones y votando en aplicaciones sin que el usuario lo supiera. Entonces, todo esto lo hacemos con Tacit y Tacit lo que nos permite es tener la visión total
un poco yo creo que el producto que todos quisiéramos tener para poder tener en todo momento control de las aplicaciones móviles que hay fuera. Sabemos que hay muchos markets, por ejemplo de Android hay más de 40 markets en el mundo. También tenemos de otros fabricantes como puede ser la App Store, puede ser Mundo Windows, puede ser Firefox, incluso alguno más. Y tenemos que tener un control de alguna manera porque hoy en día cualquiera puede subir aplicaciones que usan nuestra marca, puede usar nuestro logo o simplemente aprovechan nuestra marca para luego robar usuarios y contraseñas o puede usar nuestra marca simplemente para este tipo de fraudes que hemos hablado anteriormente. Entonces nos interesa tener en algún momento control de todo lo que está pasando. Y todo eso que está pasando nos lo permite gracias a esta herramienta donde tenemos ahora mismo cerca de 4 millones de aplicaciones, todos los días nos bajamos todas las nuevas apps que encontramos, todas las nuevas versiones de las apps que ya teníamos, puesto que hay veces que también hemos visto que parece que una aplicación es benigna, pero cuando hace una actualización es cuando ya es maliciosa. Con lo cual tenemos que controlar todas las nuevas actualizaciones y al tener todo en ese único punto que tenemos ahora mismo montado, nos permite tener en tiempo real control de qué aplicaciones puedan ser maliciosos para mi empresa o en el caso, como hablamos el año pasado, de si tuviéramos un ataque dirigido, qué tipo de ataque, en este caso, quién pudiera estar detrás y hacer una investigación acorde y poder saber quién puede estar detrás, si es alguien de la competencia, es un gobierno, es un grupo de crimen organizado. Es decir, podemos intentar encontrar todo lo que está pasando. Y con Tacit al final nos permite ver todo eso y tener, digamos, una forma sencilla para poder también, gracias a Sinfonier, poder correlarlo con información propia que tenga de la empresa. Es decir, podemos tener fuentes de información internas, fuentes de información externas, como puede ser Tacit, jugar con todas ellas para crear luego algo más potente. Y, por ejemplo, eso es algo que hemos hecho también en este caso, un ejemplo. Por ejemplo, aquí esta es una topología que hemos hecho de Sinfonier usando Tacit, que lo que hacemos es, por un lado, coger toda la información de cualquier desarrollador que ha publicado algo en Google Play y también qué certificados utiliza para firmar digitalmente sus aplicaciones en Google Play. Con todo ello, ya comentaba que tenemos pues, cerca de 4 millones de APKs, de aplicaciones de Android, pues hemos podido sacar qué cosas raras existen, ¿no? Por ejemplo, y este sería un poco ya el resultado. ¿Qué cosas raras existen? Pues vemos cosas raras como que hay algunas personas que igual tienen múltiples certificados, hablamos de pues, cerca de 400 certificados, que dices, qué raro que esa persona tenga 400 certificados de aplicaciones que tiene, o que hay una persona que solo tiene uno, que puede ser lo más normal, o si hablamos del tipo de certificado, por ejemplo, en el caso de Swaban, veíamos que todos los certificados que creaban tenían una validez de 271 años, que es algo también bastante raro. Pues todo ese tipo de datos es los que podemos utilizar para intentar tirar del hilo y poder descubrir también no solo quién está detrás, sino descubrir otras aplicaciones que en el futuro puedan ir subiendo a los markets y que al revés que puede ser un antivirus, igual que estamos buscando igual algo fijo, pues simplemente por esas cosas concretas que están realizando, esos fallos operacionales que muchas veces hacen, podemos identificar qué está pasando, ¿no? Entonces este sería un ejemplo de que en tiempo real podemos tener una especie de dashboard de decir, oye, pues quiero controlar en tiempo real, utilizando Sinfonier y Tacit, qué está pasando, qué tipo de aplicaciones utiliza mi marca o mi logo, por ejemplo, y en tiempo real poder detectar en cualquier momento si alguien está subiendo una aplicación que utiliza mi marca, mi logo, y luego descubrir si ese desarrollador, por ejemplo, pues también está subiendo otras aplicaciones o qué realmente hace en Google Play, para saber si es algo que es solo contra mí, que entonces me tengo que preocupar, o saber que es algo que ha hecho generalizar. Por ejemplo, si yo soy una entidad financiera, si solo me ataca a mí, pues es algo que yo me preocuparía, pero si veo que ataca al resto de entidades financieras, pues diría, bueno, ya estoy más tranquilo. Parece que es algo generalizado, que ataca a todos y no solo va por mí, ¿no? Que es un poco lo preocupante. Y este es otro dashboard que tenemos, donde también lo que hacemos es algo parecido. De hecho, podemos ir a verlo en directo. Donde en este caso estamos investigando sobre todas las aplicaciones que tenemos que existen en Google Play y en otros markets, ver también qué aplicaciones hay que llamamos que tienen o dominios singulares o paths singulares, es decir, dominios que igual se usan solo una vez o se usan algún path solo de una vez, es decir, aplicaciones que generalmente son raras, no suelen ser comunes. Y con ello también, pues con una topología que es bastante sencilla de montar, pues podemos crear también en todo momento pues estos indicadores de saber qué está pasando, saber qué tipo de desarrolladores están subiendo aplicaciones raras en Google Play, saber si alguno de ellos está utilizando mi marca, si está utilizando, por ejemplo, mi logo, y todo ello controlado de forma muy sencilla, por ejemplo, en un panel de control como esto.
Y es un poco la gracia que tenemos hoy en día de utilizar, pues, por ejemplo, Sinfonier como esa navaja suiza de jugar, combinar, correlar información de diferentes fuentes internas y externas, y sobre todo la potencia que tenemos con Tacit de poder en cualquier momento investigar y detectar cualquier aplicación móvil que pudiera afectarme de alguna manera a mi empresa o a mis intereses, que es la idea. Y nada más, es un poco lo que quería comentar. Entonces, no sé si tenemos tiempo para preguntas o pasamos a la siguiente presentación. No sé si tenéis alguna pregunta. Durante estos meses también ya llevamos trabajando también con varias empresas, y tanto privadas como de la administración pública, con Tacit y con Sinfonier. Y yo creo que también los casos de usos que están apareciendo son muy interesantes, con lo cual también os animo, si queréis realizar cualquier tipo de piloto, etcétera, pues nosotros más que encantados a la hora de ayudaros, porque ya veis un poco la potencia que podemos tener con ambas herramientas, que es la gracia de poder combinarlas también. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Vale, pues si no hay preguntas, yo creo que lo dejamos por aquí. Y no sé si toca el café ahora o... No, vale, pues pasamos a la siguiente presentación, así que muchas gracias por todo.